Hay lugares que existen por una razón. Lugares donde la gente entra únicamente cuando es necesario. Y lugares donde nadie debería permanecer después del anochecer. En el pequeño pueblo de San Miguel, el Panteón Municipal era uno de esos lugares. Durante generaciones habían circulado historias. Algunas hablaban de sombras, otras de voces. Algunos aseguraban haber visto personas caminando entre las tumbas cuando el cementerio ya estaba cerrado. La mayoría de los habitantes simplemente ignoraba esos relatos. Los atribuían a la imaginación, al miedo, a las viejas leyendas que siempre nacen en los pueblos pequeños. Pero había una regla que muchos respetaban: no entrar al panteón durante la noche, mucho menos hacerlo por diversión. Aquella regla fue ignorada por 6 amigos y esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Bienvenidos. El verano estaba llegando a su fin. Las noches seguían siendo cálidas. Y para los jóvenes del pueblo, encontrar algo emocionante que hacer era cada vez más difícil. Aquella noche, como tantas otras, se reunieron en la plaza principal. Miguel, Andrés, Daniel, Jorge, Luis y Sergio eran amigos desde la infancia. Habían crecido juntos, iban a la misma escuela y compartían la costumbre de buscar cualquier excusa para romper la rutina. Las horas pasaban lentamente, sentados cerca del kiosco, hablando de fútbol, de la escuela, de muchacha, de cualquier cosa, hasta que la conversación tomó otro rumbo. ¿Han escuchado lo que dicen del panteón?, preguntó Jorge. Algunos se rieron. Era un tema conocido. Siempre aparecía tarde o temprano, especialmente durante las noches. Mi abuelo dice que ahí se aparecen cosas, comentó Daniel. Mi abuelo también dice que antes las vacas daban más leche, respondió Andrés entre risas. Los demás soltaron carcajadas, pero Jorge no parecía bromear. No estoy jugando. Mi tío trabaja cerca. Dice que ha visto sombras. A veces, después de medianoche. Miguel negó con la cabeza. Las sombras las ve cualquiera cuando tiene sueño. ¿Entonces entrarías?, preguntó Sergio. Miguel sonrió. Claro, no pasa nada. Y en cuestión de minutos, la conversación se transformó en una apuesta, una idea absurda. Pero lo interesante, para jóvenes aburridos, entrarían al panteón esa misma noche, recorrerían los pasillos, grabarían algunos videos y demostrarían que todas las historias eran falsas. Nadie quería parecer cobarde, nadie quería quedarse atrás. Así que, poco antes de las 11, comenzaron a caminar. Las calles estaban vacías. Las luces de algunas casas seguían encendidas. Pero conforme avanzaban hacia la periferia del pueblo, el ambiente cambiaba. El ruido desaparecía y la oscuridad parecía más profunda. Nadie lo dijo, pero varios comenzaron a sentir incomodidad, como si estuvieran acercándose a un lugar donde no eran bienvenidos. Finalmente llegaron. La vieja barda del cementerio apareció frente a ellos, alta y desgastada. La entrada principal permanecía cerrada, como todas las noches, pero conocían una sección donde era fácil saltar. Habían escuchado historias de otros jóvenes que lo hacían. Miguel fue el primero. Subió, saltó y cayó del otro lado. Uno por uno, los demás lo siguieron. Cuando Sergio aterrizó sobre la tierra seca del interior, miró hacia atrás. La calle había quedado afuera, separada por la barda. Por primera vez,
Sintió deseos de regresar, pero no dijo nada. Nadie quería ser el primero en admitir que estaba nervioso. Frente a ellos se extendían decenas de tumbas, cruces a mausoleos, senderos estrechos, todo iluminado únicamente por la luz de la luna. El lugar permanecía inmóvil, silencioso, demasiado silencioso, y sin saberlo, acababan de dar el primer paso hacia algo que los acompañaría durante el resto de sus vidas. Durante los primeros minutos, nada ocurrió. Los 6 avanzaron por los senderos de tierra, alumbraban con las lámparas de sus teléfonos, reían, hacían broma, leían los nombres grabados en las lápidas. Algunas tumbas eran recientes, otras parecían tan antiguas que las letras apenas podían distinguirse. El silencio del lugar comenzaba a resultar incómodo. No había viento, no se escuchaban insectos, ni siquiera perros. Era como si el panteón estuviera aislado del resto del mundo. Miguel intentó romper la tensión. Comenzó a grabar. Narraba como si fuera un reportero. Los demás se burlaban, pero poco a poco las risas fueron desapareciendo. Había algo extraño, algo difícil de explicar. El ambiente parecía más pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mientras avanzaban, llegaron a una zona más antigua. Las tumbas estaban deterioradas. Algunas cruces estaban inclinadas, otras habían caído por completo. Fue entonces cuando Luis se detuvo, miró hacia el fondo, entre varias lápidas. ¿Vieron eso? Todos voltearon. ¿Qué cosa? Allá, junto a aquella cruz, las luces apuntaron en esa dirección. No había nada, solo oscuridad. Luis frunció el ceño. Había jurado ver a alguien, una silueta muy quieta, observándolos. Pero ya no estaba. Los demás se burlaron de él y continuaron caminando, sin saber que Luis había sido el primero en verla. Pasó aproximadamente media hora. El grupo se encontraba cada vez más adentro del cementerio. Ya casi no podían ver la barda exterior. Las tumbas parecían extenderse en todas direcciones. Entonces ocurrió. Esta vez todos lo vieron. Andrés fue quien reaccionó primero. Su lámpara apuntó hacia una sección alejada y allí estaba una figura oscura, alta, completamente inmóvil. No parecía una persona normal. No podían distinguir ropa, ni rostro, ni detalles. Solo una silueta negra, observándolos. Nadie habló durante varios segundos. La luz permaneció fija. Y entonces la figura desapareció. Simplemente dejó de estar allí. ¿La vieron?, preguntó Sergio. Nadie respondió, porque todos la habían visto y ninguno tenía explicación. Miguel intentó convencer al grupo. Tal vez era un árbol, tal vez una sombra, tal vez alguien caminó detrás de una tumba, pero ni él mismo parecía creerlo. Por primera vez comenzaron a pensar en regresar. Sin embargo, la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo y continuaron avanzando. Un error que pronto lamentarían. El primer golpe sonó a la distancia. Toc. Todos voltearon. El sonido parecía haber salido de algún lugar detrás de ellos. Esperaron. Nada. Shoo. Entonces ocurrió nuevamente. Toc. Esta vez más cerca. Miguel intentó reír, pero la risa no salió. Los demás comenzaron a alumbrar alrededor. No había nadie, ninguna persona, ningún animal, solo tumbas y oscuridad. El tercer golpe resonó con más fuerza. Toc.
Toc, toc, toc. Toc. Ahora parecía moverse, como si algo estuviera rodeándolos, como si alguien golpeara distintas superficies mientras avanzaba entre las tumbas. La sensación de inquietud se transformó lentamente en miedo, un miedo real, instintivo, de ese que aparece cuando algo dentro de ti sabe que existe peligro. Daniel sugirió marcharse. Nadie discutió, pero antes de que pudieran dar la vuelta, escucharon algo más. Pasos lentos, arrastrándose sobre la tierra, muy cerca, demasiado cerca. Los pasos continuaron lentos, irregulares, como si alguien arrastrara los pies. El sonido provenía de una fila de tumbas cercana. Los 6 apuntaron sus lámparas hacia el lugar. Nada. Los pasos se detuvieron. Entonces aparecieron nuevamente, pero esta vez, detrás de ellos, Miguel sintió un escalofrío. Sergio comenzó a respirar más rápido. Luis apretó con fuerza el teléfono. Nadie quería admitirlo, pero todos estaban aterrados. Fue entonces cuando Jorge vio movimiento apenas unos metros más adelante. Algo cruzó entre dos mausoleos. Una sombra rápida, imposible de identificar. ¡Ahí! Gritó. Las luces giraron. Nada. Pero esta vez nadie dudó de él, porque varios alcanzaron a verlo también. Aquello estaba moviéndose alrededor del grupo, y cada minuto parecía acercarse más. El cementerio ya no parecía un lugar vacío, parecía habitado por algo que no quería ser visto y que los estaba observando desde que entraron. La tensión alcanzó su punto máximo cuando llegaron a una pequeña explanada. Era una sección antigua del panteón, con monumentos de piedra, ángeles desgastados y tumbas enormes. Miguel levantó la vista y sintió que el corazón se detenía. Había una figura junto a un mausoleo, otra detrás de una cruz y otra más al fondo. No era una, eran varias, silenciosas, inmóviles, observándolos. Nadie hablaba, nadie se movía, solo escuchaban sus propias respiraciones. Entonces ocurrió algo imposible. Una de las figuras parecía estar más cerca. Nadie la vio avanzar, simplemente estaba más cerca que antes. Después, otra y otra más, como si la distancia entre ellos estuviera desapareciendo, poco a poco, sin hacer ruido, sin dar un solo paso. Fue entonces cuando el miedo venció cualquier deseo de seguir explorando y tomaron la única decisión posible: salir corriendo. Miguel fue el primero en correr. Los demás lo siguieron de inmediato. Nadie necesitó explicaciones. Nadie hizo preguntas. Corrían entre las tumbas. Tropezaban, se empujaban. Intentaban encontrar la salida. Detrás de ellos continuaban los golpes. Toc, 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 toc. Más rápidos, más fuertes y mezclados con aquellos pasos arrastrados. Era como si algo los persiguiera, algo que avanzaba oculto entre la oscuridad. Cuando finalmente vieron la barda, sintieron alivio. La salida estaba cerca. Uno por uno comenzaron a escalar. Miguel saltó primero, luego Daniel, después Sergio. Finalmente, todos lograron salir y sin detenerse, siguieron corriendo por las calles vacías del pueblo. No pararon hasta llegar a la plaza principal. Allí recuperaron el aliento, agitados, sudando, temblando. Pensaron que todo había terminado, pero apenas estaba comenzando. Aquella madrugada ninguno durmió bien.
El miedo seguía presente, pero todos intentaban convencerse de lo mismo. Había sido sugestión, oscuridad, nervios, nada más. Miguel llegó a casa cerca de la 1 de la mañana. Se acostó sin decirle nada a sus padres. Tardó mucho en quedarse dormido, y cuando finalmente lo logró, despertó de golpe. Algo lo había sacado del sueño. Abrió los ojos. La habitación estaba oscura. Miró el reloj. 3:07 de la madrugada. Intentó volver a dormir. Entonces, escuchó un sonido. Toc, toc. Provenía del armario. Miguel se incorporó lentamente. Esperó. Silencio. Pensó que había imaginado el ruido, pero volvió a escucharlo. Toc, toc. Esta vez, más fuerte, encendió la lámpara. No había nada. Sin embargo, antes de acostarse nuevamente, tuvo una extraña sensación. La sensación de que alguien había estado observándolo desde la oscuridad. Y en otras casas del pueblo, sus amigos estaban experimentando exactamente lo mismo. Algo cambió. Durante los días siguientes, comenzaron a evitar hablar del tema. Cuando se encontraban en la escuela fingían normalidad, pero todos parecían cansados, más callados, más tensos. Finalmente, Sergio rompió el silencio. ¿Les ha pasado algo raro? Nadie respondió al principio. Entonces, Daniel levantó la mano. Después, Jorge. Después, Luis. Todos. Las historias eran distintas, pero tenían algo en común. Golpes durante la madrugada, sombras vistas de reojo, la sensación constante de estar acompañados. Miguel sintió un nudo en el estómago, porque comprendió que aquello ya no podía explicarse como imaginación. Lo que fuera que habían vivido en el panteón los había seguido. Y apenas comenzaba a mostrarse. La primera aparición clara ocurrió 2 semanas después. Le pasó a Andrés. Regresaba caminando a casa después de visitar a un familiar. La calle estaba vacía. Las luces públicas iluminaban apenas algunos tramos. Entonces lo vio. Al otro lado de la calle, un hombre completamente inmóvil, vestido de negro. Andrés siguió caminando. Intentó ignorarlo, pero algo llamó su atención. El sujeto parecía observarlo directamente, aunque la distancia impedía distinguir su rostro. Andrés aceleró el paso. El hombre no se movió, no caminó, no hizo ningún gesto. Simplemente permaneció allí observando. Cuando Andrés volvió a mirar unos segundos después, ya no estaba. La calle había quedado vacía. Aquella noche casi no durmió, y días más tarde descubrió algo inquietante. No había sido el único. Luis también había visto al mismo hombre, y Sergio y Daniel, siempre inmóvil, siempre observando, siempre desapareciendo. Decidieron reunirse nuevamente, esta vez en casa de Jorge. Necesitaban respuestas. Entre todos comenzaron a revisar las grabaciones realizadas aquella noche. Al principio, no encontraron nada, solo tumbas, oscuridad, bromas, risas, nerviosas. Pero después apareció algo, una sombra al fondo de una grabación. Permanecía inmóvil detrás de varias cruces. Nadie la había visto. Mientras grababan, continuaron revisando y encontraron otra y otra más. Aparecían en distintos momentos, siempre observándolos, siempre a la distancia. El silencio llenó la habitación, pero lo peor llegó con el último video, la grabación realizada durante la huida. La imagen temblaba. Era difícil distinguir detalles. Sin embargo, durante apenas un segundo, algo apareció detrás del grupo.
Una figura completamente negra, mucho más alta que cualquier persona, demasiado alta, y parecía avanzar hacia ellos. La grabación terminó justo después. Nadie volvió a hablar durante varios minutos. Decididos a encontrar respuestas, comenzaron a investigar. Preguntaron a vecinos, a familiares, a personas mayores del pueblo. La mayoría evitaba el tema, pero finalmente encontraron a alguien dispuesto a hablar. Un anciano llamado Don Ernesto había vivido allí toda su vida. Cuando escuchó la historia, permaneció callado durante varios segundos. Luego preguntó algo extraño. ¿Entraron después de medianoche? Los jóvenes asintieron. El anciano bajó la mirada y comenzó a contar una historia casi olvidada. Décadas atrás, mucho antes de que ellos nacieran, un cuidador del panteón desapareció misteriosamente. Algunos aseguraban que había perdido la razón. Otros afirmaban que seguía caminando entre las tumbas, incluso después de morir. La gente comenzó a llamarlo el vigilante, porque siempre parecía estar observando, esperando. Y según las viejas historias, no le gustaba que nadie entrara al cementerio durante la noche. Las cosas empeoraron mucho. Miguel comenzó a despertar siempre a la misma hora, 3:07 de la madrugada, sin excepción. Cada noche, cada madrugada, como si alguien lo llamara. Daniel escuchaba pasos en el techo. Luis veía sombras reflejadas en ventanas. Jorge sentía que alguien caminaba detrás de él cuando estaba solo. Sergio dejó de dormir con la luz apagada y Andrés comenzó a tener pesadillas. Siempre la misma, siempre el mismo sueño. El panteón, las tumbas y una figura oscura observándolo desde el fondo. Cada noche estaba más cerca. Cada noche podía distinguirla mejor, hasta que una madrugada logró ver algo. No tenía rostro, solo oscuridad y dos ojos pálidos observándolo desde la distancia, esperando pacientemente. Desesperados, tomaron una decisión: regresar al panteón. Pensaron que tal vez podrían terminar con aquello, quizás enfrentar el problema, quizás comprenderlo, o quizás simplemente recuperar la tranquilidad. Entraron nuevamente una noche, esta vez sin bromas, sin risas, sin valentía. El lugar parecía exactamente igual, pero ellos no eran los mismos. Avanzaron hasta la zona antigua, la misma donde habían visto las figuras, y allí ocurrió algo. No vieron sombras, no escucharon pasos, no hubo golpes. El silencio era absoluto. Entonces Miguel encontró algo, una pequeña cruz oxidada, caída entre la maleza. Tenía una placa deteriorada. Apenas podía leerse un nombre. Nadie habló. El miedo regresó de golpe. Comprendieron que aquello era real y comprendieron algo peor. Aquello siempre había estado allí, esperando, hasta que ellos decidieron entrar. Pasaron los años. Los 6 amigos siguieron con sus vidas. Algunos se mudaron, otros formaron familias, algunos incluso abandonaron el pueblo, pero ninguno logró librarse completamente. Las apariciones se hicieron menos frecuentes. Los golpes dejaron de escucharse. Las pesadillas disminuyeron. Sin embargo, nunca desaparecieron. De vez en cuando, sin importar dónde estuvieran, veían una figura oscura observándolos a la distancia, en un reflejo, en una ventana, al final de una calle, siempre inmóvil, siempre observando, como si siguiera vigilándolos, como si estuviera recordándoles algo. Que aquella noche cruzaron una frontera
que jamás debieron cruzar y que algunas puertas, cuando se abren, nunca vuelven a cerrarse. Hoy el viejo panteón continúa abierto. La gente sigue visitándolo durante el día. Las flores siguen apareciendo sobre las tumbas y los entierros continúan realizándose con normalidad. Pero entre los habitantes más antiguos del pueblo existe una advertencia que se transmite de generación en generación. No entren al panteón durante la noche. Y si alguna vez creen ver una figura inmóvil observándolos entre las tumbas, no se acerquen, no la llamen, no intenten grabarla, porque tal vez no sea una sombra, tal vez sea el vigilante, esperando que alguien más cometa el mismo error y le permita salir nuevamente